Muy buenos días. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares esta mañana. Los bendecimos desde acá en el nombre del Señor, confiando que ustedes se encuentren bien. Los saluda el Ministerio Nuevo Comienzo. En esta mañana continuamos con nuestra serie de mensajes basados en el libro de Apocalipsis y el título que nos toca hoy es La iglesia que sufre. Había en el primer siglo una iglesia que sufre. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Y vayamos al capítulo 2, de los versículos 8, 9, 10 y 11. Bien, espero que los dedos suyos estén ágiles y ya haya localizado el pasaje. Cualquier persona que decide seguir al Señor Jesucristo se va a ver expuesto a acoso espiritual de cualquier índole. Ese acoso en ocasiones viene de una manera que no es tan obvia, podría ser bien sutil, pero déjeme decirle, Dios es fiel y Él nunca pasa por alto el sufrimiento de sus hijos, nosotros los creyentes en Jesucristo. La palabra de Dios viene a nosotros esta mañana trayéndonos consuelo bíblico para todos aquellos de nosotros que estamos pasando por opresión de cualquier clase, llámese opresión física, espiritual, mental, emocional o financiera. El consejo inspirado de Dios viene a nosotros por medio de una carta que fue escrita en el primer siglo y dirigida a la iglesia de Esmirna que se encontraba en Turquía. Hay 3 idiomas universales y no importa la cultura a la cual usted pertenece o el país, región geográfica, ciudad en la que usted vive, todos conocemos claramente estos 3 idiomas, los entendemos muy bien. El primero es el idioma de la risa. La risa es un idioma universal, todo el mundo lo entiende. Usted no se ríe en inglés, ni en español, ni en portugués. La risa es universal. Lo mismo sucede con la música. La música es universal, todo el mundo la escucha, en cualquier país, hasta en los países de represión comunista se escucha música también. Y el tercer idioma universal es el idioma del sufrimiento. Mis amados, hay mucho que aprender cuando el creyente pasa por episodios, por periodos de sufrimiento. Lo que pasa es que mientras el creyente transita por esas calles de dolor y sufrimiento, es fácil olvidarse de las cosas que pueden ser aprendidas. Hay beneficios que solo vienen como resultado del sufrimiento y por lo general, la mayoría de las veces, son ignorados, pasados por altos conforme el dolor va creciendo y aumentando en nosotros. Peor aún, si el que ocasiona ese sufrimiento y dolor es un individuo perverso como Nerón, emperador romano del primer siglo, hombre cruel, sangriento, asesino y con una mente perversa. No solamente él, sino que después de Nerón vino otro peor que él. Su nombre era Domiciano. Era un hombre loco, diabólico, paranoico, tirano, blasfemo. Le encantaba torturar a los creyentes y cuando no los podía eliminar por medio de la tortura, los exiliaba a la isla de Patmos. Eso fue precisamente lo que hizo con el apóstol Juan, quien fue exiliado por Domiciano a la isla de Patmos. Y es precisamente en esa isla que el apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan, la primera carta, segunda carta, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis también. El Espíritu Santo inspiró a Juan y lo llevó a escribir una carta dirigida a una iglesia que estaba pasando por episodios de sufrimiento y pruebas, y era la iglesia de Esmirna. Pero antes de entrar en materia acerca de Esmirna, quiero llevarlos brevemente al libro de Santiago, porque el apóstol Santiago escribe a creyentes que se encontraban dispersos producto de la persecución política. Por lo tanto, Santiago en su carta trata acerca del tema del sufrimiento. Vayamos a Santiago 1,
versículos 2, 3 y 4. El apóstol dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Fíjense lo que dice. Hermanos, es una carta que va dirigida a los creyentes. Esto no es para una persona mundana que desconoce y no cree en el Señor Jesucristo. La carta fue dirigida para creyentes en Cristo. Por eso es que Santiago utiliza la palabra hermanos míos. ¿Qué les dice a esos hermanos? Que deben de tenerse por muy dichosos cuando estén pasando por pruebas, sufrimiento y dolor. Ahora, Santiago no está diciendo que nosotros tenemos que ponernos a bailar cuando estemos pasando por dolor y sufrimiento. Pero tampoco está diciendo que nosotros tenemos que tener autocomiseración con nosotros mismos, sentirnos víctimas de las circunstancias y poner una cara de depresión. No, lo que está diciendo es que la clase de actitud que el creyente debe tener en medio de las pruebas, de eso es lo que está hablando Santiago. La actitud mental que usted y yo debemos de tener cuando pasamos por situaciones que son desagradables y difíciles y no necesariamente placenteras. La palabra dichoso quiere decir que somos dichosos en Cristo, sabiendo que Él es el Dios soberano y que tiene todas las cosas que nos están pasando bajo el control de su mano poderosa. Eso es lo que está diciendo. Eso me da alivio, eso me da felicidad, el saber que no estoy solo, sino que el Señor Jesucristo entiende mi necesidad, sabe por lo que estoy pasando y está soberanamente en control absolutamente de todo. Él sabe por qué propósito envió esa prueba, Él sabe los resultados que esa prueba va a traer y sabe también los beneficios que pueden ser nuestros al pasar por esas situaciones. Luego les dice en el siguiente versículo: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y utiliza esa palabra varias veces, no solamente aquí en el versículo 3, sino también en el siguiente versículo, en el 4, dice: y que la paciencia, si bien tenga por resultado. Ahora, cuando usted ve esa palabra paciencia, la implicación es que está hablando acerca de la duración de las pruebas, porque a usted no se le pide tener paciencia cuando usted pasa por una situación que al minuto se arregla y desaparece. Usted no necesita ejercer paciencia ahí, ¿verdad que no? Por ejemplo, una mañana usted sale a su trabajo y está un poco atrasado ya. Y resulta que todo está de su parte esa mañana que usted toma. Coinciden que todos los semáforos están en luz verde y usted llega a su trabajo, aunque salió tarde de casa, llegó a tiempo, hasta más temprano que en otros días. Usted no tuvo que ejercer ninguna clase de paciencia ahí porque todo estuvo a su favor y todo le salió muy bien. Pero ¿qué tal si usted sale atrasado a su trabajo y resulta que toma todas las luces en rojo y algunas de ellas interminables que parece que duran toda la vida? Entonces usted tiene que esperar. Y ahí es cuando tiene que ejercitar la paciencia. Por lo tanto, esta palabra nos da a entender, nos da pauta de que en las pruebas algunas podrían durar un poco más tiempo del que nosotros tal vez pensamos que podríamos aguantar y por lo tanto necesitamos ejercer paciencia. Luego Santiago menciona algunos de los beneficios de los cuales nosotros nos olvidamos cuando estamos pasando por tiempos de sufrimiento y de dolor. Por ejemplo, ¿cuáles son? Dice que la paciencia tenga un resultado que sea perfecto. ¿Qué? ¿Cuál sería ese? Para que ustedes sean perfectos. No quiere decir que perfectos en el sentido de nunca cometer errores, sino que quiere decir maduros en la fe, desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es un beneficio. La paciencia da como resultado madurez. Y la madurez nos permite que seamos completos, es decir, que nada nos falte. Cuando usted está completo, nada le falta. Cuando usted se come una buena comida y le preguntan, ¿deseas algo más? Usted dice, no, nada me falta porque estoy completo. Eso es lo que quiere decir. Y eso es otro beneficio. Pero si vamos un poquito más allá de la carta de 1 de Santiago, al versículo 12,
menciona dos beneficios más. Uno que se aplica a nuestra vida terrenal y otro que se aplica a la vida eterna en el cielo. El de la vida terrenal es el siguiente. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Esa palabra perseverar es la misma de paciencia. Tiene el mismo significado. Se refiere a la duración de la prueba. Y dice que el hombre que persevera es bienaventurado. Es decir, que el hombre que persevera no sale corriendo cuando ve una prueba, no se esconde, no tiene miedo, sino que la confronta. Es un hombre dichoso, es un hombre bendecido y como dice aquí, es un hombre aprobado. La palabra aprobado lleva la connotación de algo que ha sido limpiado de impurezas, como cuando el oro es sometido al fuego para limpiarlo de sus impurezas y como resultado obtenemos un oro de mejor calidad. Asimismo, las pruebas vendrían a tener como resultado de aprobarnos, es decir, que salimos más depurados, más limpios de todas las impurezas y podemos servir mejor a nuestro Señor Jesucristo. Dice que ese hombre en la vida eterna, ese hombre que persevera, que es aprobado, que es bendecido, que ha sido pasado por el fuego de la prueba, recibirá en la vida eterna, este es otro beneficio de la vida eterna, la corona de la vida que el Señor ha prometido a todos los que lo aman. Esta es una tremenda promesa para ustedes, para mí, todos los que amamos al Señor al mismo tiempo que ejercemos paciencia en la prueba. Esta corona entonces está reservada para nosotros los que hacemos eso. Pues bien, regresemos entonces a Apocalipsis, porque lo que acabo de decirles es simplemente una preparación para lo que viene a continuación y que Juan escribe respecto a la iglesia de Esmirna. Esmirna, ¿qué era Esmirna? Esmirna era una ciudad muy hermosa, se encontraba en la parte occidental de Turquía y es lo que hoy llamamos la ciudad de Izmir. Existe todavía, está en existencia. Ciudad en donde nació el gran poeta Homero. La población de entonces era ya de aproximadamente 200.000 habitantes, fíjense, en el primer siglo. O sea que era una ciudad importante. Era una ciudad dedicada al culto imperial, es decir, que se adoraba al emperador romano. Se construyó en Esmirna un templo de honor a Tiberio, el hijastro del primer emperador romano César Augusto, y se adoraba a Tiberio con incienso. La ciudad tenía una íntima y fuerte alianza con Roma. En esa ciudad había una gran cantidad de judíos que se oponían fuertemente a los cristianos. Eran hostiles a toda persona que adoraba a Cristo, haciéndoles prácticamente la vida imposible a los creyentes en el Señor. De ahí que viene la expresión de la iglesia que está oprimida, o la iglesia que está bajo ataque espiritual. Ahora, los creyentes de Esmirna, de la iglesia del primer siglo, no adoraban a Tiberio, no iban al templo a rendirle culto al emperador romano, ni tampoco llamaban al César Señor, sino que ellos sabían muy bien que esa palabra era reservada solo para el Señor Jesucristo, a quien la mayoría de la gente, de esos 200.000 habitantes de Esmirna, rechazaba o simplemente no querían saber nada de él. De ahí que los creyentes en el Señor Jesucristo entonces en Esmirna eran vistos como individuos deplorables y que les faltaba patriotismo. Pues bien, el Cristo resucitado viene a esta iglesia que estaba pasando por sufrimiento y dolor y le envía un mensaje a través del pastor de ellos. Veamos, Apocalipsis 2:8 dice, escribe también al ángel, ya explicamos lo que quería decir eso, escribe también al pastor de la iglesia de Esmirna para que él reciba este mensaje y se los lea, se los haga saber a la congregación, a todos los creyentes de la iglesia de Esmirna. Y luego el Señor, el autor de esta carta, Jesucristo,
se identifica quién era y dice, esto dice el primero y el último. El primero y el último comprende absolutamente todo. El primero habla de la eternidad pasada del Señor Jesucristo y el último habla de la eternidad futura del Señor Jesucristo. Es decir, que lo que está diciendo por medio de esa expresión, yo soy el primero y el último, es que Jesucristo existió mucho antes de Esmirna, mucho antes de Asia Menor, Turquía, antes de que existiera la materia, la tierra, la luz, la oscuridad, absolutamente todo. Está diciendo que el Señor Jesucristo es el Dios soberano y eterno, es el Dios trascendente cuyos planes van más allá de la eternidad pasada y futura. Yo voy más allá de lo pasado y más allá de lo futuro, estoy por encima de cualquier situación, estoy más allá de los tiempos. Eso es lo que se llama la trascendencia de Dios. Pero no solamente eso, Dios aquí nos habla también de su inmanencia, que quiere decir alguien que está cerca, porque nos dice el que murió y ha vuelto a vivir. Murió y ha vuelto a vivir para estar en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Por medio de su Santo Espíritu vive en nosotros, está cerca de nosotros, entiende nuestras necesidades, sabe de nuestros sufrimientos. No ignora nuestro dolor y nuestras pruebas. Él conoce todo eso en absoluto y específico detalle de las pruebas que cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros los creyentes estamos pasando. Nada lo ignora, todo lo toma en cuenta. Él es un Dios inminente, está ahí al alcance nuestro, es nuestro auxilio en momentos de necesidad. Yo creo que cuando los creyentes de la iglesia de Esmirna escucharon este mensaje, debió haberles dado un sentido de alivio al saber que estas palabras de ánimo venían directamente del Cristo trascendente, uno que está por encima de todo y por encima de todos, y venía de parte del Cristo inmanente que murió y resucitó para darles vida y para darles esperanza aquí en la tierra. El siguiente versículo vemos tres palabras. La palabra tribulación, pobreza y blasfemia. Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Estas tres palabras que usted ve aquí, tribulación, pobreza y blasfemia, describen por los que los creyentes de la iglesia de Esmirna estaban pasando entonces. Y no eran desconocidas estas situaciones para el Señor. Por eso les dice, ¿por qué sabemos que no eran desconocidas? Porque en el versículo usted ve la palabra que rápidamente el Señor le dice, yo conozco, yo sé todo. No tienes que decírmelo, yo sé absolutamente todo y lo sé al dedillo, lo sé por detalle. La primera palabra es tribulación. Tribulación no solamente se refiere a las presiones del diario vivir que todos tenemos, sino que se refiere a una específica presión que es aplastante. El término o palabra tribulación entonces era usado para describir a una piedra enorme, gigantesca, que se la dejaba caer encima de algo. La pregunta es, ¿cuál sería esa presión aplastante que los creyentes de Esmirna estaban pasando? Pues era la presión social, el ostracismo. Estaban marginados por la sociedad, simplemente por creer en Jesús y seguir a Jesús. Eran gente abusada, eran gente odiada, eran gente maltratada. Sus negocios eran boicoteados, sus hijos eran maltratados también. Imagínense que algo así nosotros hubiéramos tenido que pasar en el siglo XI. Imagínense una situación como esa, terrible. La segunda es pobreza. No se refiere a tiempos de inflación donde los precios suben un poco y el dinero no le alcanza para comprar todo lo que antes compraba. No está hablando de inflación y de precios altos. Tampoco está hablando de falta de energía eléctrica por unas horas durante el día y nada de eso. Está hablando de las peores circunstancias económicas. De eso está hablando, pobreza. Yo no creo, por la gracia de Dios, que ninguno de los que me escuchan ni nosotros aquí hemos pasado por ese estado de pobreza. Habla de las peores circunstancias económicas.
Pero en medio de las peores circunstancias económicas, el Señor Jesús añade algo: aunque eres rico. Imagínense qué contradicción, qué paradoja. Eres pobre, pero a la vez eres rico. Pues déjeme decirle, los que conocemos al Señor Jesucristo, no seremos ricos de acuerdo a lo que el mundo estima por riqueza, pero en lo profundo de nuestro ser hay una vida enriquecedora que acompaña nuestra relación y nuestro caminar con el Señor Jesucristo, que nadie en nuestro círculo de amistades o de familiares que no conocen al Señor puede entender. Solamente el creyente en Cristo puede entender eso. La siguiente es la blasfemia. Blasfemia hace esa palabra referencia a calumnias, a abuso verbal, intimidación. Piense por un momento alguien profiriendo insultos obscenos y profanos en dirección a usted, o utilizando las redes sociales para hablar mal de usted. Terrible eso, no hay nada placentero en ello. Pues bien, la pregunta es entonces, ¿de dónde venía todo este abuso, todo este maltrato, todos estos insultos? Ahí lo dice este versículo, que viene de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Cómo es que? No entiendo eso. Y tal vez usted diga, los que dicen ser judíos y no lo son. Bueno, acuérdese que vivían en Esmirna judíos. Eran gente que eran judíos de nacimiento. Pero ese era el primer nacimiento. Y en el Evangelio de Juan oímos hablar de un nuevo nacimiento de Jesucristo. Quiere decir que aunque esta gente era judío por apariencia externa, por linaje, por descendencia, aún no habían nacido de nuevo porque no habían conocido al Señor Jesucristo. Y esta gente era probablemente personas que habían oído del Señor Jesucristo, pero no lo habían recibido y ni siquiera lo hubieran considerado un profeta si el Señor Jesucristo hubiera estado en medio de ellos en ese momento. Es más, probablemente me puse a pensar que si el Señor Jesús hubiera vuelto en esos días, estos judíos que estaban en la iglesia de Esmirna probablemente hubieran sido capaces de rechazarlo otra vez más y volverlo a crucificar. Así era esta gente. Pero igual no nos asombremos, porque igual sucede hoy en día. Mucha gente alrededor del mundo y alrededor nuestro ha oído del Señor Jesucristo, pero no lo conocen, no tienen una relación personal e íntima con Él y nunca lo han recibido. Bueno, exactamente eran así estos judíos que vivían en Esmirna. No conocían al Mesías. Dice la palabra que sus reuniones en las sinagogas no eran lugares de adoración, sino que Juan dice en el versículo 9 que eran lugares de Satanás, eran sinagogas de Satanás. Juan no está diciendo, ni yo tampoco, que todas las sinagogas son lugares en donde se adora a Satanás. Eso no es lo que Juan está diciendo de ninguna manera, ni tampoco lo estoy diciendo yo en absoluto. Al decir Juan que eran sinagogas de Satanás, que eran lugares que se suponía que se debía adorar al Dios de la gloria, y ese Dios es Jesucristo, pero no existía tal adoración. Y por lo general me pongo a pensar que al decir esto, Juan está siguiendo las enseñanzas del propio Jesús. Si usted abre su Biblia en Juan 8, se da cuenta que ahí hay un diálogo entre el Señor Jesús y los fariseos. Jesús los confronta a los fariseos con su propio linaje y les dice que Él era de su Padre Dios. Los fariseos les contestaron diciéndole que ellos eran de su padre Abraham. Jesús los incomoda un poco más, al punto que ellos le dicen con un sarcasmo malévolo: nosotros sabemos quién es nuestro Padre, como tratando de insinuar o aludir que el Señor Jesús no hubiera podido ni mencionar el nombre de su propio Padre en referencia a que Él era un hijo ilegítimo. Así era esta gente. Pero Jesús, mirándolos a la cara, se los dice en el rostro: ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo. Y Juan, que estuvo ahí, escuchó y vio eso, es probablemente el Espíritu Santo le trae a memoria
este diálogo de Jesús con estos judíos, y por eso es que les dice exactamente eso en esas sinagogas, son sinagogas de Satanás. Cuando oyeron que el Señor Jesús los confrontó y les dijo esto, ahí es que comenzaron a hacer planes para matarlo. Pues bien, debió haberles dado a estos creyentes de la iglesia de Esmirna un gran sentido de alivio el recordar que el propio Señor Jesucristo había saboreado la muerte por ellos. Yo creo que eso debió haberles dado gran alivio. Nadie más, aparte del Señor Jesucristo, podía ser más comprensivo y más consolador para la iglesia de Esmirna, cuyos creyentes estaban pasando por tiempos de sufrimiento y dolor. Mis amados, hay algo importante acerca de haber pasado por episodios, por estados de profundo dolor, que a nosotros nos hace ser más sensibles, nos da un mayor entendimiento cuando alguien más está pasando por una situación parecida. Entonces podemos identificarnos con el dolor de ellos porque nosotros también hemos estado en una situación parecida, experimentando el mismo dolor, y podemos consolarnos con el mismo consuelo que el Señor nos consoló a nosotros también, tal como dice Pablo en la carta a los Corintios. Pues bien, imagínense el alivio, el respiro, el descanso que debieron haber sentido estos creyentes de esta iglesia del primer siglo, la iglesia de Esmirna, cuando oyeron estas palabras de consuelo, estas palabras de ánimo, de consejo bíblico de Jesús a través de la carta escrita por el apóstol Juan. Pero igual nosotros, mis amados, experimentamos el mismo consuelo y el mismo aliento de Jesús mismo cuando enfrentamos diversas pruebas. Es la misma situación. No ha cambiado nada porque el Señor Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los mismos creyentes del primer siglo transferimos toda esa enseñanza al siglo XXI a nosotros, y nosotros, igual que ellos, experimentamos el mismo consuelo, el mismo aliento, el mismo ánimo del mismísimo Jesús cuando estamos pasando por diversas pruebas. ¿Y quién no está pasando por diversas pruebas? El idioma del dolor y del sufrimiento es uno de los pocos dialectos que cada persona puede entender con una fluidez absoluta. Todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, de alguna manera, por algún episodio de sufrimiento y dolor. Pero ahí, mis amados, es cuando hay que traer a memoria las palabras de Jesús, que nos dicen: no tengas miedo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, yo te fortaleceré con la diestra de mi justicia. Así que, mi amado hermano, este es el consejo del Señor Jesucristo para usted que se encuentra quizás pasando por alguna prueba, y al margen de cuál sea, y le está produciendo dolor. El alivio, el consuelo, el ánimo del Señor Jesucristo venga a su vida al saber que el Señor está con usted ahí para ayudarlo, consciente, conocedor de su sufrimiento y dolor, y dispuesto a ayudarle a cruzar ese camino de la mano de Él. La próxima semana continuamos con la iglesia de Esmirna porque solamente hemos avanzado hasta el versículo 9, nos faltaron 2, pero veremos entonces el resto de este pasaje. Incline su rostro para orar. Padre bendito, te exaltamos en esta mañana, te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Señor, miro atrás y veo tu fidelidad que siempre ha estado conmigo a lo largo de mi vida. Te alabo porque sé que tienes un buen propósito en cada cosa que tú permites que enfrentemos, que salga a nuestro encuentro y que toque nuestras vidas. Siempre tienes un buen propósito porque tú haces que todas las cosas trabajen juntas para nuestro bien, para nuestro beneficio y para la gloria de tu santo nombre. Encuentro consuelo en la verdad que tu Hijo Jesucristo venció a Satanás, venció el pecado y venció la muerte. Mientras ansiosamente espero el día en que yo pueda, de una manera completa y absoluta, saborear la victoria de Cristo,
Recuérdame, Padre, que tú siempre estás a mi lado, incluso en medio del dolor, incluso en medio del sufrimiento. Y recuerda a cada persona que ha puesto esa necesidad delante de ti esta mañana, a que no están solos, que tú conoces, que tú sabes por lo que ellos están pasando, que tú eres el Dios soberano, que tiene un buen plan, que tiene un buen propósito, que sabes cuándo ese dolor empezó y cuándo va a terminar, y que a lo largo del principio hasta el fin, tú vas a estar de nuestro lado y al final obtendremos la victoria. Gracias te damos, Padre. Declaramos sanidad, declaramos paz, declaramos provisión para todas nuestras necesidades a lo largo de esta semana. Bendito sea tu nombre por acordarte de nosotros y cuidarnos bien. Recibe toda la alabanza, la gloria y el honor son tuyas. A ti te pertenecen y te las damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Comparte el enlace, como siempre le digo. Y con la ayuda de Dios, por su gracia, estaremos de nuevo el próximo domingo. Mi esposa y yo los saludamos y les deseamos una excelente semana. Dios les bendiga.